Bueno, pues hola a todos y a todas. Bienvenidas al TSA Todo el Mundo es Posible. Este es un espacio que creamos hace aproximadamente un año y medio, pues partiendo de la necesidad de confluir con otros movimientos y otras iniciativas sociales, desde la horizontalidad, desde el apoyo mutuo, para poder caminar pues, con esos valores, ¿no?, hacia el mundo posible que creemos, hacia ese otro mundo posible en el que creemos. Mencionar que funcionamos de forma autogestionada, que por lo tanto pues este espacio se mantiene de las aportaciones voluntarias, que aquí tenéis el papelito para, por si queréis colaborar, desde la cantidad que queráis, durante el tiempo que queráis. Y bueno, nada, pues esa es la manera en la que nos mantenemos aquí. Si queréis colaborar, pues es la posibilidad. También los jueves estaremos aquí, los jueves por la tarde a partir de las 5, para aquella persona que quiera aportar de manera presencial, también lo puede hacer. Y ya pues pasamos al tema de hoy, ¿no? Esta tarde estamos aquí porque en los últimos tiempos en nuestro país hemos sufrido unos ataques brutales a los derechos sociales. El sistema capitalista neoliberal es depredador no solo con el planeta, su gente y sus recursos, sino también con todos aquellos derechos y servicios sociales que deben garantizar una vida digna a las personas, como es el sistema público de pensiones. En España llevan años deteriorándolo a través de reformas y decisiones políticas de los distintos gobiernos, entre ellos el PSOE y el PP, obviamente. Se han ido empeorando las condiciones para acceder a las pensiones y empobreciendo sus cuantías económicas, desde el aumento de los años cotizados y la edad de jubilación para recibirla, hasta la pérdida escandalosa de su poder adquisitivo. El objetivo es claro: deteriorarlas para justificar la necesidad de los planes privados de pensiones, que es donde está el negocio y el beneficio para el capital y para la banca. Este problema afecta a toda la población, a los ya pensionistas, más de 8 millones de personas, como a los que en el futuro llegarán y llegaremos a esa situación con la incertidumbre de si tendremos o no derecho y en qué condiciones a recibir esa jubilación. Nadie puede sentirse indiferente ante estas circunstancias. Es responsabilidad de todos y de todas el preocuparnos por informarnos, conocer cómo podemos garantizar ese sistema público de pensiones y cuáles son las estrategias de esos grupos que se benefician de que ese sistema de pensiones pues se deteriore e incluso llegue a desaparecer. Tomar conciencia de la importancia de este derecho social y de defenderlo con mayor presión social y con mayor eficacia y eficiencia es el inicio de la solución. Si no empezamos por ahí, pues es el primer paso. Si hay dinero, y garantizar ese sistema público de pensiones depende de una decisión o de una voluntad política. Y bueno, pues para eso estamos aquí hoy. A continuación yo os presento a los compañeros que han venido hoy. Jesús Galván, abogado, miembro de la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Sevilla. Y José Luis Gimia, es médico jubilado y miembro de la plataforma en defensa de las pensiones públicas de Dos Hermanas. A continuación, pues, os dejo por aquí. Hola, buenas tardes. Buenas gracias. Yo como hablo bajito, Tú lo necesitas. Agradeceros la invitación, serme de aquí de Montequinto, donde tengo muchos amigos de toda la vida, y encantado de estar con vosotros para tratar el tema de las pensiones públicas en un sitio como este, autónomo e independiente. Vamos a intervenir un tiempo y dejar bastante tiempo para vuestras intervenciones, vuestras preguntas, vuestras dudas, para no acaparar a nosotros todo el interés. Pero esperemos que no quede nada sin que se aclare. Tenía previsto venir otro compañero, pero ha tenido distintos problemas, Manolo Cabello, y al final le es imposible, lo íbamos a sustituir por otro, a última hora también ha tenido problemas. O sea que estaba previsto que viniéramos 3, pero bueno, yo creo que con los dos también podemos llevarte la palabra. En
principio, una breve reseña sobre las plataformas, aunque ya las sabréis. Las plataformas constituidas en todo el Estado son autónomas e independientes de los partidos políticos y sindicatos, lo cual no significa que sea gente de partidos y de sindicatos, pero no es una estructura donde los sindicatos estén representados, donde los partidos demandan representantes, sino que se está a título individual. Se funciona de una manera autónoma, asamblearia, participativa, con portavoces o con grupos de trabajo. En Sevilla no hay un portavoz, hay una coordinadora de un grupo de, ahora mismo, de 17 personas. Y está repartido el trabajo. Estamos organizando a nivel de Andalucía. Próximamente en mayo va a haber una convocatoria hasta las plataformas para reunirnos el 12 de mayo. Y luego a nivel estatal, que ya hay una estructura más consolidada de representación por territorio en base a la población, que es el sistema que se ha seguido, porque si no es imposible atribuir una representación de otra manera. La coordinadora estatal, pues igual que el resto, autónoma, habréis visto que los días de convocatoria pues no coinciden con los de comisión y UGT, normalmente porque esperan ver a qué fecha convocamos nosotros para convocar ya antes y cosas por el estilo. Y ahí estamos, en esa cuestión. En los últimos tiempos he visto los cambios rápidos que ha habido, desde que no había dinero para subir las pensiones, el dinero ha ido apareciendo hasta las propuestas del gobierno, después el pacto con Ciudadanos, a continuación otra propuesta del gobierno y bueno, pues ayer, antes de ayer, el acuerdo con el GNU. De forma que yo la proyección que tengo ahí ya de antes de ayer se ha quedado algunas cosas atrasadas, pero no hay problema, porque lo importante es coger la idea y los conceptos. La plataforma de Sevilla, de los hermanas, la coordinadora en general, no está por una cuestión meramente del 0,25, sino por la defensa del sistema público de pensiones. Como ha explicado vuestra compañera, entra dentro del conjunto de lo público y de lo común. Es decir, del ataque a todo lo público, a la enseñanza, a la sanidad, a la dependencia, a los servicios municipales, en definitiva, a todo lo público. Por tanto, nosotros dentro de nuestras reivindicaciones lo que está es, en primer lugar, la defensa del sistema público de pensiones y su consolidación, no con medidas transitorias. El principal problema ahora mismo, más que el 0,25, es la financiación estable de la seguridad social y la filosofía de funcionamiento. La mayoría de las plataformas, no todas, están en contra del Pacto de Toledo y de la reforma del 2011 y del 2013. Fundamentalmente en contra de la parte del Pacto de Toledo que fija una financiación de la seguridad social separada. Es decir, pensiones contributivas las se pagan con cotizaciones y las no contributivas, complementos a mínimos, se pagan con los presupuestos generales del Estado. Y se pretendía que eso fuera autosuficiente. Nosotros lo que defendemos es que las pensiones públicas, cuando hay déficit, como este año, como el año pasado, como será el que viene y bastantes años próximos, si no se cambia el sistema, se tienen que complementar con aportaciones del Estado finalista a los presupuestos. Lo que hay este año y el año pasado son préstamos de devolver antes de 10 años. Eso, si se mantiene, marca el inicio de una reforma dura a futuro, porque a ver cómo devolvemos los préstamos de este año y del año pasado. Y defendemos también que lo que hay es más, si se toma ese camino, habría que auditar lo que es una deuda histórica de la seguridad social. Es decir, hasta el año 2012 las pensiones no contributivas, los complementos a mínimos se pagaron con las cotizaciones y no con los presupuestos del Estado. Progresivamente fueron pagando partes, pero no llegaba al 50% hasta que ya el último año que tenía era el 2012 y se empezó ya a pagar el 100%. Y por lo que planteamos, yo creo que lo vais a entender, se plantea, sabéis que hay otro sistema público de pensiones, mucha gente ni lo sabe, hay otro sistema público, de clases pasivas del Estado que serían funcionarios civiles, militares y poder judicial. Nadie se plantea si es viable o no, nadie se plantea cuánto cuesta, no hay ingresos y gastos, solo hay gastos, no hay cómputos de gasto
gastos sí, se computa y está publicado, ingresos no. Ingresos son los presupuestos del Estado de cada año, se plantea simplemente que se paga. Crece a un ritmo mucho mayor que el de la Seguridad Social, aunque evidentemente son muchos menos, y crece porque tienen un trabajo estable, se van jubilando con pensiones mucho más altas y la pensión media mucho más alta, pero de eso no oiréis hablar en la prensa. No va nadie a cuestionar las pensiones de los funcionarios civiles y militares y del Poder Judicial. Y no hay ninguna reforma desde el año 85, y nadie se escandaliza. Nadie que se escandaliza porque haya jubilación a los 60 con 35 años sin descuento, nadie se escandaliza por ninguna de esas cosas. Luego, la financiación de las pensiones públicas es una cuestión política y una cuestión ideológica. Hay núcleos esenciales del Estado que se consideran que no se deberían de cuestionar, pero no porque estén en clases pasivas, sino en la seguridad social tampoco. Con todo este conflicto se ha ido aplazando, pero hay un decreto del gobierno para que la policía municipal se pueda jubilar a los 59 sin descuento. Para eso, en los sectores que existen, la minería y la marina y demás, ha habido que estar cotizando con una sobrecuota durante todo el tiempo que a ti te computa. Sin embargo, esto se va a hacer un carácter retroactivo. Entonces, cuando hay una voluntad política, el dinero sale, el dinero aparece, el dinero se busca, te puedes jubilar anticipadamente sin ningún problema. Y cuando no, pues evidentemente se hacen los cálculos de ingresos y gastos, de déficit del sistema y de autofinanciación del sistema. Luego nosotros lo que pedimos es una financiación estable vía presupuesto del Estado que asume el Estado que tiene que financiar el déficit anualmente y sin préstamos a la Seguridad Social. Y esa es la cuestión fundamental si queremos que a largo plazo haya una financiación estable de las pensiones públicas. Aparte de eso, luego ya están las reivindicaciones de la plataforma. Yo voy a nombrar algunas para no cansar. Nosotros entendemos que no es posible tampoco una financiación, porque tampoco se trata de que el Estado lo financie todo, sino que las cotizaciones tienen que abarcar una parte importante, y eso no es posible sin salarios dignos. Es decir, sin unos salarios dignos no puede haber pensiones dignas, habrá pensiones mínimas, pero no unas pensiones dignas. Luego, la cuestión importante para que la financiación del Estado no llegue a los extremos de ahora, de 15.000 millones al año, y se va a quedar corto este año, es los salarios. El salario mínimo interprofesional, la derogación de las reformas laborales, la vuelta al papel primordial de la negociación colectiva y toda una serie de cuestiones que, como hoy hemos venido a hablar de pensiones, no vamos a entrar en ellas. Pero esa es la segunda parte que nosotros consideramos fundamental. De forma que la pensión mínima nosotros entendemos que tiene que ir ligada al crecimiento del salario mínimo, y para no distanciarse salario mínimo y pensiones mínimas. Aunque tenemos en la tabla una reivindicación, una pensión mínima de 1.080 euros, no sería presentable pedir que sea de inmediato, porque tendríamos una pensión más alta que los salarios mínimos. Y eso no parece tampoco, cuando te tiene que complementar con el presupuesto del Estado tu propia pensión para llegar a la pensión mínima, que sea mucho más alta que la gente que está trabajando, ni lo entenderían ellos tampoco, la gente más joven. ¿De acuerdo? Y la otra cuestión que nos parece importante, por la cual se va dificultando cada vez más el poderte jubilar a la edad que se venía haciendo antes, a los 65 años, pues supone la reforma básicamente del 2011. La reforma del 2011 es la que ha introducido las cuestiones más importantes de cambio en el sistema de pensión de la Seguridad Social, el acceso a la pensión. Estamos en una reforma que es progresiva, que poco a poco, cada año, va entrando en vigor parte de la reforma, aumentando los años de jubilación hasta los 67, en el 2027, aumentando los años en los cuales se toma el cómputo para cotizar de cotización hasta que llega a los 25, y dificultando también el acceso a la jubilación anticipada cuando te despiden o cuando te quedas sin trabajo. Hubo un periodo transitorio que termina este año. Los despedidos cesaban el trabajo antes de abril del 2013, este es el último año, y se pueden acoger a la legislación antigua.
Luego la reforma, el año que viene, el que no ha llegado a la edad se encontrará con 3,5 años más necesarios para jubilarse. Y hay otras reformas que van a incidir también en las pensiones ya actuales, que es la imposibilidad de jubilarte anticipadamente, si no es por un despido objetivo por causa económica, y jubilarte por debajo de la pensión mínima. No es posible ya jubilarse por debajo de la pensión mínima, aunque reúnas todos los requisitos, el año de cotización, si no tienes la pensión mínima, salvo que te hayan despedido en un expediente de regulación de empleo o en un despido objetivo. Esa es una de las consecuencias también de la reforma del 2011. Y para la gente más afectada, que suelen ser viudas con pensiones bajas, la reforma también introdujo que ya las pensiones mínimas no tienen necesariamente que ser mínimas. Eso parece un contrasentido, ¿verdad? Pues no. Ya es tu pensión más un complemento. Si con ese complemento no llegas al mínimo, ahí te quedas. Luego la pensión mínima es un referente, pero viene a ser el máximo dentro de lo mínimo. Y eso lo introdujo también la reforma y afecta fundamentalmente a las viudas, y dentro de las viudas, a las viudas separadas, porque pensión y complemento se divide entre dos. Y el complemento está limitado. Entonces, todo eso son reformas progresivas que han ido entrando en vigor, otras que siguen produciendo efectos y se notará mucho más, pues prácticamente a partir de 2019, que ya nadie se puede jubilar por el sistema antiguo. Luego este año pues habrá unas mayores jubilaciones anticipadas, porque habrá gente que verá que si no lo hace este año tendrá que esperar 3 o 5 años más. Y todo eso es la reforma del 2011. La reforma del PP del 2013 trajo algunos cambios muy fundamentales, y luego, pasada la reforma, pues sacó el decreto por el cual se sacó la famosa fórmula del índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad. El índice de revalorización para nosotros es fundamental echarlo abajo, y entendemos que eso, junto con lo que he dicho antes de una financiación estable de la seguridad social, son los dos puntos más importantes ahora de la continuidad de las movilizaciones. El acuerdo con Ciudadanos y con el PNV es un acuerdo puntual que no cambia ninguna norma de seguridad social, ninguna. Es un acuerdo para este año o para este año y el que viene, pero las normas de seguridad social siguen vigentes. El índice de revalorización no existe en ningún país de Europa con la misma fórmula. Está ligado al IPC, al incremento de los salarios de la negociación colectiva o al Producto Interior Bruto, a fórmulas que tienen que ver con la marcha de la autonomía, de la economía, perdón. El nuestro no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con ingresos y gastos de la seguridad social, con que si se muere más gente o menos y entra más gente o menos en el circuito de las pensiones públicas, que lo que está previsto es que entren más, porque ahora llegará la generación de los 60, luego va a haber más, y con el incremento de la pensión media. Bueno, la pensión media está previsto que crezca, obviamente, como es lógico, porque con todas las reformas que hemos tenido laborables y todos los acuerdos en la banca, en la industria de la energía, en las grandes empresas, la gente que se está jubilando ahora pues tiene una larga vida laboral y cotizaciones altas. Luego lo que se espera, por lo menos todavía en una generación, en 10 años por lo menos, es que siga creciendo la pensión media. Como todo eso entra en la fórmula y todo eso entra negativamente, no hay previsto que haya ningún cambio en el 0,25 de aquí a 2022, que son los datos dados por el gobierno. Los presupuestos generales del año pasado, porque este año no lo ha dado, tenía que dar hasta el 2023, pero bueno, se lo ha saltado de momento. Y el Banco de España lo que entiende es que hay fórmula para hasta el 2050, por lo menos, con el 0,25. Para que os hagáis una idea también, el 0,25 es lo mínimo del mínimo. No lo habéis visto por ahí. O sea, el PP decidió coger el mínimo del mínimo. El mínimo iba del 0,25 al 0,33, que lo elegía el gobierno. Ellos eligieron el 0,25. Y se tenía que revisar cada 5 años, pero ellos pusieron 6. Por si acaso, para no quedarse corto. Luego en el 2019 tampoco le toca revisarlo. Yo creo que en eso sí se ha avanzado también, y ahí en la Comisión del Pacto de Toledo están dispuestos a remover la fórmula, no a volver al IPC,
pero parece que están dispuestos a que entre lo que yo había dicho antes, ¿no? Los salarios, la productividad, el Producto Interior Bruto, todo ese tipo de cuestiones. Pero hay que seguir, porque si nos quedamos en casa, dirá, bueno, pues os vais a quedar con las reformas temporales de este año y el año que viene no, pero al siguiente, pues depende de si hay movilizaciones o no, haremos otra excepción porque tocan elecciones generales. El año que viene tocan las autonómicas, las locales y las europeas. Luego esto es más o menos un anticipo para calmar a los pensionistas, pero las reformas tienen que ser reformas definitivas, que auguren un sistema público de pensiones estable y sin sobresaltos continuos. Y dicho lo más fundamental, yo si queréis pongo algunos gráficos, explico este acuerdo del PP, PNV, Ciudadanos, las cuestiones más importantes, y luego ya preguntáis, si queréis. Bueno, lo contaré al compañero, ¿verdad? Me lo saltaba. Mira, esto está hecho con, en principio, esto es el anuncio antes del acuerdo con el PNV, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Un poquillo. La pantalla sitúa. Está abajo la pantalla. Sí. Bueno, ese acuerdo lo que decía es que las pensiones mínimas subirían un 3%, que eso se mantiene. Luego explicaré que el que suba la pensión mínima no supone que los que estén por debajo de la misma tengan el 3%. Que sube el indicador de lo que puede ser la pensión mínima. Yo he dicho antes que ya no existe pensión mínima para todos, eso es un límite, un tope, pero que puede estar por debajo. Y después, si estás por debajo y tienes para llegar al mínimo un complemento, puedes tener derecho a él o no, pero tu pensión propia, la tuya, sin el complemento no sube un 3%, ni con el acuerdo del PNV. Tu pensión propia sube el 1, ahora con el del PNV el 1,6 y antes el 1,5. Esa es tu pensión. Luego, si tienes derecho a un complemento, te la darán, pero el complemento no se consolida nunca. Si tú te quitas el complemento, te queda tu pensión, la que ha subido el 1,6, no el 3. ¿Por qué te pueden quitar complemento? Pues porque hayas heredado una casa, la tengas allí, la venda, tenga un incremento de patrimonio y ese año no tiene pensión mínima, tiene la tuya. Luego, lo importante y fundamental siempre es que tu pensión propia sea la que crezca a un primo mayor. Y la del gobierno es que la tuya crezca lo menos posible. Y lo demás sean complementos al mínimo. Las no contributivas sí suben el 3% porque no hay ni complemento ni nada. Es una cantidad fija, que son 370 € ahora mismo, y que está en esos niveles bajos de miseria y que esa subirá en el 3%. Con esa subida del 3% en el periodo de reforma de las pensiones que empieza en el 2011 estarán todavía por debajo del IPC de estos años, aproximadamente el 0,6, 0,7 por debajo. Y lo demás que veis debajo, de hasta 700 y de 700 a 860 es lo que ha cambiado en el acuerdo del PNV, que se convierte en el 1,6. O sea, todas las pensiones propias de cada uno subirán el 1,6. Y los que tengan derecho al incremento, a la pensión mínima, tendrán como máximo un 3%. Y la otra cuestión es la pensión de viudedad. Ahí estaba previsto del 52 al 54, ahora del 52 al 56. Eso lo explico un poco más adelante. Y lo último es la reducción del IRPF, que habían dicho, para poner un mínimo exento de 12.000 actual a 14.000 euros, y en el tramo de 12.000, aunque ahí pone un 2, está mal cogido, 12.000 a 18.000. Bueno, en el tramo siguiente lo que habría sería, según Montoro, unos beneficios fiscales para los, él decía, pensionistas, para todo el mundo, se entendía, y que comprendería aproximadamente 1 millón de pensionistas. Bueno, la reforma del IRPF que anunció no va a ser con carácter retroactivo en enero, sino a julio. Los 14.000 ya no son 14.000, son 13.000.
Pero además los presupuestos generales del Estado tienen un regalo para pensionistas y parados. Y es que en la retención ahora mismo pensionistas y parados tienen un complemento. Si el común tiene 12.000 euros, pues el pensionista tiene 12.600, sin hijos. Luego hay una tabla, os la enseñaré, pero desde ahí es difícil de ver. Yo quiero que cojáis la idea, y los parados tienen actualmente 13.200 euros. Bueno, eso ha quedado suprimido. Ahora se hace una tabla general y una para pensionistas y parados. Los más perjudicados son los parados con la prestación máxima con hijos, uno con dos, pasan de no pagar IRPF a pagar IRPF. Eso no lo habéis visto en ningún lado, pero está en la tabla, solo hay que comparar la tabla. Este año 2018, a partir de julio, la tabla de excepción, de retención de los parados sube. Es decir, pasan a pagar los que tienen el máximo del desempleo, por un hijo o por dos. Entonces, eso es prácticamente un engaño, de que iba a haber una mejora a los pensionistas y parados. Y los pensionistas, como tenían 600 euros más, en vez de 1.200 que tenían los parados, pues pasan a tener una tabla ya casi igual que la del común de los trabajadores. Hay una diferencia ya, si hasta había 600 euros, pues ahora puede haber 140, 180, no de que te enciman de pagar 180, sino 180 euros exentos de tributar. Si le aplica lo que paga, el 12%, no son 18, son 20, no es más. Si lo que han hecho es achicar la diferencia entre pensionistas y parados y el resto de trabajadores. Y los grandes perjudicados son los parados, con la eliminación de esos 1.200 euros. Y eso era lo que explicaron, lo que ellos dijeron que iban a aplicar antes del acuerdo con el PNV. Este gráfico, como ya ha quedado antiguo, lo vamos a pasar, que era como estaban distribuidas las pensiones, porque estaba de antes del acuerdo, ¿vale? Actualmente hay unos 10.700.000 pensiones, y pensionistas 1.000.000 menos, más o menos, ¿no? 1.100.000 menos, por los que tienen dos pensiones, fundamentalmente viudas que han trabajado, ¿no? Algunos también con incapacidad, pero fundamentalmente viudas que han trabajado o gente que tiene una pensión en el extranjero, ¿no? de otros países de la Unión Europea o de Latinoamérica, pero la mayoría de la Unión Europea. Y esto es lo que el Estado se gasta en complementos a mínimos desde la reforma, desde el 2013. Como veis ahí, cada año se gasta menos. Eso ha ido bajando. Y este año incluso con la subida del 3% se gastará menos que en el 2000. Lo tenéis allí, menos que en el 2015. Es decir, la parte que el Estado paga de las pensiones, lo que habíamos dicho antes, de esa división que se hizo de cotizaciones y pago del Estado, el Estado, al endurecer las normas de acceso a la jubilación y al imponer que si tienes menos de 65 años no te vas a jubilar sin la pensión mínima, los gastos del Estado van bajando y los de la seguridad social van subiendo. Luego veremos que parte de las cuestiones de la viudedad van a tener un efecto de subir gastos de la seguridad social y bajar esa parte del Estado también. Esto, como ya está obsoleto, lo dejamos, que era como estaba dividida el incremento de las pensiones previstas, como ya va a ser todo al 1,6, podemos pasar. Y esto es lo que yo os decía, pero os lo digo de palabra. Hay una distinción para las pensiones mínimas, la que os he dicho antes, fundamental, de si estás jubilado antes del 1 de enero de 2013 o después. Y según eso vas a tener la posibilidad de llegar al mínimo o no. No significa que todos los de después de 2013 no tengan posibilidad, sino que lo tienen más difícil, y fundamentalmente la viuda. Ahí lo que había era un ejemplo para explicar a la gente. Esta es la subida de las pensiones. Tu pensión es esta en la suma, la tuya propia. Lo demás es un complemento que te dan, y la suma de las dos es la pensión total. Cuando ahora el Estado, el gobierno sube las pensiones, se sube la tuya, el 1,6. Y los que tienen las pensiones antiguas,
el total se sube un 3% y el complemento es lo que haga falta para llegar a la pensión mínima. Puede ser un 3, un 4, un 5, lo que te haga falta a ti te lo van a dar. Y estos son los nuevos. Los nuevos tienen su pensión igual que la tuya, sube igual que la tuya, pero cuando llega el complemento, ya en este año, por ejemplo, en el que estamos, veréis las dos pensiones iguales en el 2017, ¿verdad? Pues ahora en este año no tienen un 3%, esta pensión es 70 euros más baja que la otra. ¿Por qué? Porque su complemento a mínimo está limitado y el límite se llama el valor de la pensión no contributiva. Eso es lo máximo que te van a dar. Luego los que tienen pensiones suyas bajas, como no suben el 3 sino el 1 y pico, pues la media de los dos es el 2,24. Es decir, los que tienen las pensiones más bajas no van a recibir el 3%. Los que tienen las pensiones más bajas le das el complemento y hasta donde llegue. Y la media de una cosa y 3, no, perdón, de 3 más otra que es inferior a 3 no puede ser 3, ¿verdad? Siempre va a ser menos. Bueno, pues eso les pasa a estos compañeros y fundamentalmente compañeras, porque se da más en las mujeres por el trabajo a tiempo parcial, por la precariedad y por todo lo demás, por las pensiones de empleados de hogar, por las pensiones de autónomas, pues son los que no van a tener el 3. A lo cuando llegue su pensión, que no tienen el 3. Los que tienen las pensiones más bajas. Luego el nuevo sistema o la nueva reforma lo que hizo es que las pensiones mínimas ya no sean mínimas y además de tenerla más baja, la va a tener cada vez más baja porque si veis aquí, en el 2017 eran iguales, ¿verdad? Pues ya no son iguales, 9.197, 9.197. Y cada subida que haya será más desigual. Salvo que se exija que las pensiones que están aquí, de las pensiones mínimas, subieran el 3%. Porque entonces te mantendrías igual que el otro. Mientras que las pensiones propias suban menos que los complementos, pues entonces irán perdiendo cada vez más. Y después, si esta persona que está aquí, por lo que sea, pierde el complemento, vuelve a su pensión la que solo ha subido el 1,6. Ese es el sistema que tiene la Seguridad Social y ese es el sistema que se está implantando. No suben las pensiones por debajo de la mínima un 3, no. Suben el 1,6 y luego el límite de la mínima sube el 3, al cual tendrá derecho. Pues mira, esto es la viudedad. La viudedad, en 2011, como se había metido la reforma tan dura, pues dijeron, bueno, vamos a hacer algo con la viudedad, porque además estaba previsto cambiar la pensión de viudedad y se quedó ahí aplazado. Y estaba previsto que en el 2011 la base reguladora de la pensión fuera subiendo, que es la parte azul, hasta llegar a 60 aquí, en el 2019. Y todos estos años no subió, ¿verdad? Está donde estaba. Bueno, pues ahora aquí con el acuerdo este del PNV subirá aquí. Pero todos estos años se lo han ahorrado. Este año subirá aquí, el año que viene, que era el último año que tenía, pues se espera que suba al 60%. ¿Para cuántas viudas? Pues aproximadamente viudos, ¿no? Pero hombres hay pocos. Tenemos una mala costumbre de morirnos antes. Y otras cuestiones. Y la mujer no ha tenido mal el acceso al trabajo, no llega a tener pensión propia, todo ese tipo de cuestiones. Total, que hay 2.200.000 viudas y 100 y pico mil viudas de convención, me refiero, de viudedad. Entonces la mayoría son mujeres. Y de esas 2.370.000, esto le va a afectar a 500.000. Un 21%, 22% por ahí. Y ahora diréis por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la ley ya, y ahora el decreto no puede variar la ley, una copia de la ley, lo que dice es, primero hay que tener 65 años. A ver si está por ahí. No está por ahí. Hay que tener 65 años. Después no tener dos pensiones, o sea que la viuda que tiene pensión propia porque ha estado trabajando, esa queda sigue con el 52%. No hay mejora al 56%.
o aquella que tenga otros ingresos porque tenga el alquiler de un... Pero los que tenga dos pensiones da igual el importe, la que con eso sea a partir de un límite, sino que puede tener una viudedad de 300 y una suya de 400. Son 700, no va a tener, no tiene derecho. Una pensión solo de viudedad de 1.500 sí, por ejemplo. Una viuda que sume entre 2, 700 no. Entonces cuando vas quitando, van quedando cada vez menos. Luego la que tenga ese año cualquier ingreso de tipo alquiler de un local, o lo que ya había dicho antes, ¿no? Vende la casa de tu madre que heredaste, la vende ese año y tiene una plusvalía, pues tampoco. Entonces, la pensión de viudedad sigue siendo del 52, algunos tendrán el 56, pero es como los complementos a mínimo, eso no está consolidado. La tuya propia sigue siendo el 52. La otra la tienes mientras que, por ejemplo, si estás a punto de jubilarte, pues no te jubiles. Te jubilas, perderás el complemento. Y esto lo que anuncia de alguna manera es la siguiente reforma de las pensiones de viudedad. Básicamente lo que viene a decir es que será para mujeres mayores de 65, que no es compatible con el trabajo, que no es compatible con otra pensión y con ciertos ingresos. Y habrá un periodo transitorio, dependiendo de la edad, las circunstancias familiares, para acoger la viudedad. Pero es más o menos el camino de la reforma de la pensión de viudedad. Entonces las que están aquí afectadas son unas 500.000. La otra parte que os explicaré es que con ser malo no es lo peor. No me digáis que eso es agorero. Yo lo cuento para que la gente no se quede en su casa. Mira, pensiones de viudedad y complemento a mínimo, he puesto cómo se absorbe el 2, yo del 52 al 54, pero es lo mismo para el 56%. El sistema es el mismo. La viuda con pensiones más bajas, con complemento a mínimo, la pensión de viudedad, no le van a subir la pensión. Tendrán el 3% aquel, pero no la del 52 al 56. Porque el sistema de funcionamiento lo que te hace es que te absorbe la mejora. Tu pensión se sube ahora al 3% del total, aquí. Esta se subirá al 1,6%, tú tienes aquí tu complemento. Y ahora cuando lleguen este año y digan que la pensión de viudedad sube ese 52 al 56%, que no es un 4, que es mucho más, es un 7 y pico, esta columna azul subirá y bajará la roja. Pero estas dos pensiones, como veis, siguen siendo las mismas. Es decir, sube tu pensión propia, baja el complemento y sigues con la misma pensión. Esto lo paga la Seguridad Social y esto es lo que paga el Estado. Si hay un trasvase de gastos del Estado a la Seguridad Social, aumenta los gastos de la Seguridad Social, aumenta el déficit y la pensión de las viudas con complemento al mínimo se queda igual. Viene a ser cualquier viuda que tenga un complemento superior a 30 y tantos, 40 euros. Por eso hay solo 500.000, porque aquí hay unas 600.000 viudas que no tendrán incremento de la pensión de viudedad. Esas caras, ¿sí? Hay que contárselo y que los lunes al sol, los lunes salgan y vayan. Porque todo esto, así explicado, parece fácil, pero cuando te pongas la carta delante es más complicado porque lo van a hacer el mismo mes que te suban el 3%, para que no se note, claro. Ahora, si te hace la viudedad en un mes distinto, aquello canta de una manera tremenda. Entonces, el mes que te suban el 3% y te paguen los atrasos, te dirán que tu pensión es esta de aquí y que no se va a mover. Y las que sí tendrán un incremento importante son las que no tengan complemento al mínimo, la que todo esto se hace. La que tenga 656 euros en adelante suya, propia, pues esa tendrá un 6 o un 7%. Le iba a hacer una pregunta. Mi madre cobra 405 euros de viudedad. ¿Qué es lo que le subirían a ella? Pues depende de si tiene complemento al mínimo o no. No, nada, de eso todo. Pero no, porque no lo ha pedido nunca. No sé, es que no. Sí, la de viudedad mínima está en 636. Pues ella cobra 405. Es que hay mucha gente que no lo ha pedido en la vida. Eso no es de oficio, lo tienen que pedirlo. Ah, hay que pedirlo.
pedirlo y justificar que no tienes otros ingresos, alquiler de locales, matrimonio. Mucha gente que todavía no se ha enterado. Porque por unas cosas por otras los hijos no nos hemos preocupado, de hecho la culpa a ti, sino en general a cualquiera de nosotros. Y yo el otro día estaba en un pueblo y también hasta hace un par de años la hija no se enteró que su madre no cobraba el complemento mínimo. La viudedad mínima es con más de 65, 600. No, que en 88 años. Aquí 637. Esta después del 0,25. Ahora mismo 637. Tienes que pedir el complemento de mínimo. ¿Vale? Bueno, pues ese es el regalo de estos señores de la pensión de viudedad. Ya os he contado el otro regalo del IRPF y el incremento general, que está básicamente eso. Porque lo otro ya lo hemos visto también, de cómo los que tienen una pensión mínima y son de los nuevos pueden estar en el grupo que tenga el 3 o en el que tenga el 2 y pico. Y estos son más o menos los acuerdos del PNV, PP, Ciudadanos, presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Digo a mi colega. No, yo voy a hacer muy breve porque efectivamente creo yo, bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por vuestra asistencia y gracias a los compañeros que han organizado esto por invitarnos a la plataforma de Dos Hermanas, aunque Montequinto forme parte de un barco de Dos Hermanas. Aunque me han dicho no diga muerto, porque parece que se enfadan algunos. Bien, dicho eso, pues efectivamente me llamo José Luis, soy médico jubilado, llevo ya por desgracia unos pocos de años, o por suerte entre comillas, porque me dio un infarto y estoy desde entonces pues en dique seco, como yo digo. Entonces, claro, como no se os escapará, lo mío no es estas cosas, porque yo soy médico de profesión y no abogado como aquí el amigo Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, yo no puedo aportar cosas muy técnicas porque las desconozco, me estoy empezando a enterar ahora porque nos interesa, igual que estáis ustedes ahí enterándose, pues ahora es cuando empezamos a leer y a saber un poco de qué va esto, ¿no? Pero yo sí quiero deciros que Alba, en la presentación, y Jesús también ha dejado caer algo, decía que esto es una cuestión política. Y quiero resaltar esto porque a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que oigo en la calle a la gente decir que no quieren saber nada de política. A mí me parece muy bien que las personas pues no quieran ser partidistas, que tampoco que estemos conformes, pero bueno, es entendible que no queramos pertenecer a un partido político por el motivo que sea. Porque estamos defraudados, porque estamos cabreados con los partidos políticos, si no contó un poco la mayoría, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede ser, desde luego, desde ningún punto de vista, es apolítico. Porque política es todo. Y como política es todo, pues tenemos que entender de política, porque si no nos metemos en política nosotros y hacemos nuestra política, otros la van a hacer por nosotros. Y probablemente no sea por los derroteros que a nosotros nos interesan, como ya estamos viendo, como acaba de explicar el compañero, ¿no? Entonces quiero decir eso porque efectivamente es un tema político. Aquí hay una lucha a nivel internacional que es el capitalismo, como decía Alba, en contra de la clase trabajadora. Esto no es nuevo, esto viene ya de siglos y siglos. Lo que pasa es que tiene su altibado y unas veces, pues debido a la chuchón que la sociedad pega, pues se ven abocados los poderes a tener que abrir la mano y ceder cosas, y en el momento en que puede, pues como las mareas en la playa, ¿no? Hay su reflujo y en ese momento aprovechan ellos para apretarnos la soga al cuello, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ahora, ni más ni menos. Eso es lo que están haciendo desde hace un montón de años para acá. Entonces, el tema de las pensiones entra dentro de lo que pretenden hacer con todo lo que afecta a la sociedad en su conjunto. Sanidad, enseñanza, asuntos sociales, dependencia, pensiones. Porque fijaros que no es casual que mientras que nosotros nos hemos tenido y nos tenemos que seguir moviendo, como bien
dice Jesús, porque esto es un engaño bobo y no debemos caer a la trampa. De hecho, ya esta misma mañana ha habido compañeros que me han dicho, dos hermanas, oye, el lunes ya no hay que ir a la concentración, ¿no? Y yo le he dicho, no, sí, hay que ir, claro que hay. Coño, pues si han dicho que van a subir el 1,60. Vete a la concentración y te enterarás. Bien, decía que no es casual que esto se está produciendo precisamente por la movilización que a nivel del Estado, en toda España, se está produciendo por parte nuestra. O sea que el acuerdo, vale, como alguien decía por ahí en el foro nuestro de la plataforma, a mí me da igual quién se cuelgue la medallita, la cuestión está en que se consigan objetivos, y esos objetivos, aunque sean, como bien dice Jesús, un poco ahí camuflados y no tan claros ni tan nítidos como deberían de ser, pero evidentemente se están consiguiendo y no nos quepa la menor duda, al menos yo lo veo así. Si alguien cree que es de otra manera, pues me lo haga ver, gracias al empuje y a la fuerza que estamos desarrollando a nivel de todo el Estado, ¿no? Una cosa, yo por lo menos personalmente vuelvo a repetir, porque yo vengo aquí en nombre de la plataforma, pero claro, nosotros en la plataforma no hemos hablado qué es lo que yo puedo o no puedo decir. Yo vengo en nombre de la plataforma, pero hablo por mí mismo. Yo puedo decir y quiero decir que tenemos que procurar el blindaje de las pensiones. Tenemos que procurar el blindaje de las pensiones por la única sencilla razón de que ellos dicen que eso no puede ser y eso es mentira, porque mienten más que parpadean. Porque cuando la deuda de España a los grandes bancos, a las grandes multinacionales, que mucha parte de eso, y eso sabrá Jesús también más que yo, una gran parte de esa deuda no nos corresponde. Si se hiciese una auditoría a esa deuda, probablemente un montón de cientos de miles de millones de euros no los tendríamos que pagar, pues es para pagar esa deuda, digo, bien claro y bien rápido, el PSOE y el PP en su momento se pusieron de acuerdo para alterar el artículo 135 de la Constitución y recoger ahí el blindaje del pago de la deuda. Es decir, todos los dineros del Estado para pagar la deuda, antes que el terremoto de Murcia, o antes que la sanidad, o antes que lo que sea. Primero la deuda, primero rescatar los bancos, primero rescatar la autopista, primero pagar la deuda, que vamos ya por un bichón de deuda, se dice muy pronto. Y las pensiones, pues, se quedan atrás. Las pensiones, la enseñanza, la sanidad, todo lo que haga falta. Pero eso sí, el ejército no. El ejército no. Yo tengo aquí, que lo he tomado hoy precisamente, que el incremento en las partidas presupuestarias, tú lo sabrás mejor, en defensa hay un aumento del 10,7%. 10,7%. Es decir, que al Ministerio de Defensa le van a asignar este año 819 millones de euros más. Hay una cosa que para mí como médico, aunque esté jubilado, nosotros los médicos somos como los curas, ya somos, hasta que nos morimos, pues hay una cosa que me llama mucho la atención y que me preocupa enormemente. Yo hablando con mis compañeros, ya hace ya 14 años por desgracia que no ejerzo, pero lógicamente mantengo contacto con mis compañeros y compañeras y les pregunto, oye, ¿en qué afecta el tema de las pensiones, del paro en general también, pero las pensiones en este concreto caso, dentro de la sanidad, ¿no? Y me dicen que ha aumentado el número de suicidios, ha aumentado el número de depresiones y consecuentemente a ello la gente está cada vez peor. El artículo 50 de la Constitución Española, me voy a permitir que os lo lea, porque no lo sé de memoria, ni falta que hace para soltar los libros, para leerlo. Dice, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un servicio o un sistema de servicios sociales que atenderá sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Bien, a esto, y eso ya lo añado yo por mi cuenta y riesgo, añadimos el concepto de salud que la Organización Mundial de la Salud da. Y os lo leo. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el estado. Os lo leo las dos cosas para que tengáis presente y relacionéis.
el pleno bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Porque claro, si las personas se le define su estado de salud solo porque estén o no estén enfermos, pues no ha acabado, eso ya está acotado. ¿Usted está sano o no está sano? Ah, mire usted, pues yo tengo hepatitis, pues entonces usted está enfermo. Ah, yo estoy más bien que una rosa, pues entonces no estoy enfermo, ya está. No. A lo mejor puede estar físicamente bien, pero de aquí está hecho polvo. ¿Por qué? Porque gana 300 euros, no le llega a 600 euros, no le llega a final de mes, a los niños lo tienen parado, tiene que ayudar a los hijos, etcétera, etcétera. Y eso crea un bucle de intranquilidad, de desasosiego, que le lleva a enfermar, a coger una depresión, estado de ansiedad, insomnio, falta de apetito, energadez, consecuentemente a ello baja de defensa, consecuentemente a ello ahora cuando se adquiere la enfermedad que sea, una infección, etcétera, etcétera. O sea, si nos damos cuenta, precisamente el tema de pensiones puede llevarnos, y de hecho está llevando a enfermar a las personas, tanto a nivel psíquico como a nivel físico. Úlceras de estómago, de todo, ¿vale? Entonces, lo digo esto porque cuando dicen que bueno, que no es tanto como parece, pues hay que decirles que sí es tanto como parece y más, porque esto es como el iceberg. Vemos la punta, pero no vemos el gran bloque de hielo que hay debajo de esa punta, que es más muchas veces que lo que vemos, ¿no? Yo iba, digo, por si las moscas se quedaban, pero mi compañero que ha hablado antes que yo, pues lo ha dicho ya, el número de pensionistas que hay, lo que cobran cada uno, y que efectivamente esto queda con lo que ha pasado ahora el PNV con el PP y tal, pues queda relegado ya a un segundo plano. Y por otra parte, y terminando, porque ya digo que yo no vengo a hablar técnicamente porque no sé, simplemente lo que quiero es alertar de que tenemos que seguir en la lucha, que tenemos que seguir yendo a las concentraciones, que no nos traguemos los bulos que nos cuentan en la tele, porque mienten más que parpadean, como he dicho hace un momento, y que esto se enmarca en un ataque brutal contra todo lo que suene a la clase trabajadora. El tema de las pensiones, y Jesús me corregirá si me equivoco, la tarta que ellos quieren y le tienen puesto como los buitres cuando ven un bicho al que se pueden tirar, está estimada en más de 700.000 millones de euros. Entonces, es una tarta muy golosa. Con lo cual, que ahora sí acaso en las preguntas para lo menos sale, ellos están intentando privatizar a manchamartillo el tema de las pensiones. Cuando dicen que no hay dinero, una vez más vuelven a mentir, porque si solo, como yo he dicho en alguna ocasión en Dos Hermanas, vamos, en el Centro de Hermanas en las manifestaciones, si solo se controlase, según el GESTA, que es el sindicato de inspectores de Hacienda, si solo se controlase el fraude fiscal que en España se produce al año, que son más de 90.000 millones, más de 90.000 millones de euros, quiere decir que el incremento de las pensiones, según los propios cálculos del gobierno, se estima en 1.700, pongamos 2.000 millones de euros al año, quiere decir que con solo controlar el fraude fiscal de un año, tendrían para subir durante 45 años. O sea, por lo tanto, eso es mentira. Pero es que además se demuestra que es mentira, como bien decía Jesús hace también un momento, desde el punto y hora en que hace 3 días no había dinero, no había posibilidades, lo hemos oído al propio Rajoy en la tele, que es muy fácil pedir aumento, pero a ver de dónde, coño, y ahora ya sí sale el dinero, ¿de dónde? ¿Entiendes? Entonces, tenemos que estar muy alertas porque nos van a intentar, de hecho ya lo están haciendo, oye, si me largo mucho me lo decís, si me alargo mucho, termino ya, que estaba diciendo que lo que están intentando es precisamente desmovilizar. Esto es una estrategia más de desmovilización, de intentar que nos vayamos a casa, nos quedemos en casita y ellos hagan y deshagan según su criterio, ¿no? Pues nada más, yo por mi parte termino. Bueno, pues vamos a abrir ahora un turno de intervenciones. Quienes queráis participar, podéis pedir turno de palabra cuando queráis.
una para blindar las pensiones. ¿Dónde que firmamos? Pues mira, ahí hay un papel que estamos recogiendo firma. Aquí está el papel. Para mandarlo a la coordinadora estatal. El lunes hay concentraciones y el 5 hay una manifestación en Sevilla. Exacto. Y es la forma de llegar al blindaje de las pensiones. Yo quería solamente preguntar a la coordinadora estatal, ¿tiene planteado algún día de estar presente en el pacto de la es decir, de tener representatividad? Porque ahí tiene funciones son los sindicatos, lógicamente. Entonces, ¿hay alguna intención de estar presente? Hombre, se quiere estar presente, pero en el Pacto de Toledo hay dos formas de estar presente. Una es pasar por la comisión y explicar tu planteamiento de las pensiones, y el otro es ser miembro de alguna forma de pleno derecho. Los de pleno derecho son solo los parlamentarios, que son los que terminan haciendo las recomendaciones. Por ahí va pasando la patronal, los sindicatos, comisiones y UGT. A nosotros de momento no nos dejan ir, porque estar permanente solo son los parlamentarios, es una comisión que hace recomendaciones. Y evidentemente con la oposición de comisiones y UGT a que haya nadie más en representación ni de pensionistas ni de no pensionistas. ¿Por qué canal nos podemos informar fácilmente de los días, fechas y horas de las movilizaciones? Porque entrar no es fácil informarse. En la plataforma, si me permite, la plataforma de Dos Hermanas tiene una página de Facebook. ¿Plataforma de jubilados hermanas? Plataforma de Dos Hermanas de pensionistas, de defensa de las pensiones. Además, también en la coordinadora, en internet, si pone coordinadora estatal. Sí, pero no es... No, digo a nivel estatal. Pero a nivel de Dos Hermanas te puedes informar en la asociación, en la página web, o en la página de Facebook, mejor dicho, de la Asociación Nazarena de Jubilados y Pensionistas, que es una asociación que tenemos, y también plataforma de Dos Hermanas en defensa de las pensiones. En esas dos páginas de Facebook te puedes... Normalmente no la de Sevilla y tal, pero la información que te dan no es muy... Claro. No es la de Dos Hermanas. Pues la de Dos Hermanas la puedes ver. En los acuerdos que ha habido, más reciente, ¿se ha tratado el tema del IRPF a los pensionistas? No, eso está en los presupuestos generales del Estado, que es lo que yo he explicado antes, pero ahí no ha entrado el PNV ni Ciudadanos. O sea, que nos siguen desquitando ese impuesto, ¿no? Ahora mismo lo que hay es un mínimo exento general de los pensionistas a la hora de retenerte de 12.600. A partir de ahí, depende de si tienes hijos o no, pues es la tabla esta que tienes aquí. El mínimo general de los pensionistas es 12.600 y el de los restos de los mortales, menos los desempleados, 12.000. Y el nuevo a partir de julio es 13.000. Pero sí, a lo que exceda de 13.000, si no tienes hijos a tu cargo y demás, pues será a partir de 13.000. Que tienes un hijo, pues a partir de 15.106. Si tú miras arriba, siempre había hasta ahora 600 euros de diferencia, más exento. Ahora veis aquí que ha quedado en 62. O sea, se ha rebajado considerablemente. Y en este tramo, pues al contrario, ha bajado 400 euros. Es decir, va a empezar a pagar antes que el año pasado. Es decir, le han subido el IRPF a pensionistas con cónyuge a cargo, que es el que su pareja ingresa menos de 1.500 euros y con 2 hijos. A ese le han subido el IRPF. Entonces, acuerdos no, ahí la propaganda en la televisión y demás. El año que viene esta tabla volverá a cambiar, dependiendo de los presupuestos, pero esta es la que habrá vigente a partir de julio, la que está en 2018. Que depende de si eres soltero, viudo, separado, con hijos, sin hijos. Es decir, una tabla con un montón de cuestiones. Pero aparte de eso, los que más pagan el IRPF son los que de alguna manera están entre 12.000 y 22.000 y tienen obligación de declarar. Obligación de declarar significa que si tienes dos pensiones públicas, por ejemplo, y entre las dos suman ese tramo, entre 12.000 y 22.000,
Tú tienes obligación de hacer la declaración, salvo que hagas una serie de trámites a primero de año, todos los años, que no se disfrutan, que no están divulgados. Hay que rellenar un impreso, hay que ir a Hacienda, darle unos datos, te lo devuelve, vas a cada organismo público que te paga la pensión, porque el IRPF está hecho de manera que hay una diferencia importante entre lo que pagas si te retienen y no tienes obligación de declarar, y si con la misma cantidad tienes obligación de declarar. O sea, vas a pagar 200, 300, 400, 500, 600 euros más. Ingresando lo mismo, ¿eh? Y con tus mismas circunstancias personales. ¿Eso a quién afecta? Pues otra vez a la viuda que no saben que existe ese trámite y que no hacen la pensión, la declaración, que le llaman al cabo de unos años, que lo obligan a hacerla, que tiene que pagar multas, recargos y demás. O si sabe que tiene que hacerla, la hace y termina pagando 300.